Una iglesia antigua se alza imponente contra el paso del tiempo. Las velas titilan, sus llamas bailan en la penumbra, proyectando sombras alargadas sobre los muros de piedra. Un manuscrito antiguo yace abierto, sus páginas amarillentas susurran historias de milagros y misterios. Bienvenidos a Éxodo del Tiempo. Hoy nos adentramos en el enigma de San Antonio de Padua, un santo venerado por millones, cuya vida está rodeada de sucesos inexplicables que desafían la lógica y la razón. Nacido en Lisboa en 1195, Fernando de Buloes, conocido como San Antonio de Padua, dejó una vida cómoda para dedicar su existencia a la fe. Entró en la orden franciscana, convirtiéndose en un predicador excepcional que cautivaba a las multitudes con su elocuencia y fervor religioso. Su vida, aunque corta, estuvo marcada por una profunda devoción religiosa y un compromiso firme con los más necesitados. Recorrió sin descanso Portugal, Italia y Francia, predicando el Evangelio y realizando obras de caridad. Su figura, rodeada de un halo de misticismo y santidad, empezó a ser asociada con milagros y sucesos extraordinarios que sobrepasaron fronteras y se transmitieron de generación en generación. San Antonio de Padua es reconocido por la Iglesia Católica como el Santo de los Milagros. A lo largo de los siglos, se le han atribuido innumerables curaciones inexplicables, desde la recuperación milagrosa de enfermos desahuciados hasta la restitución de miembros amputados. Los testimonios, transmitidos de generación en generación, hablan de personas que, al borde de la muerte, imploraron la intercesión de San Antonio, experimentando recuperaciones inexplicables para la ciencia médica de la época. ¿Cómo se pueden explicar estos sucesos que desafían nuestra comprensión racional? ¿Fueron producto de la fe inquebrantable de quienes los experimentaron, o existe una fuerza superior que se escapa a nuestro entendimiento? Capítulo 3. Un don imposible. El enigma de la bilocación. Uno de los fenómenos más desconcertantes que rodean la figura de San Antonio de Padua es la bilocación, la capacidad de estar presente en dos lugares a la vez. Se dice que, en diversas ocasiones, fue visto en lugares distantes simultáneamente, realizando actos de caridad o predicando la palabra de Dios. Una historia cuenta cómo, mientras se encontraba en Padua predicando a una multitud, su padre en Lisboa fue acusado injustamente de un crimen. San Antonio, sin salir de Padua, apareció ante el tribunal, presentando pruebas irrefutables de la inocencia de su padre. La bilocación, un fenómeno que desafía las leyes del espacio y el tiempo, ha sido tema de debate entre creyentes y escépticos durante siglos. ¿Se trata de un don sobrenatural concedido al santo, o de una simple leyenda producto del fervor popular? Capítulo 4. Un mensaje inmortal, la lengua incorrupta. Tras su muerte en 1231, el cuerpo de San Antonio de Padua se descompuso rápidamente, excepto su lengua, que permaneció incorrupta, conservando su color y textura originales. Este fenómeno inexplicable atrajo a miles de peregrinos que buscaban la intercesión del santo. Conservada en un relicario en la Basílica de San Antonio de Padua, la lengua incorrupta del santo se considera un milagro y un testimonio de la palabra de Dios que predicó con tanta pasión durante su vida. La ciencia aún no ha podido explicar este fenómeno. Algunos expertos sugieren que la incorruptibilidad pudo deberse a factores ambientales o a técnicas de conservación utilizadas en la época. Sin embargo, para los creyentes, la lengua incorrupta sigue siendo una prueba irrefutable de la santidad de San Antonio. Aquí hay 7 datos fascinantes sobre la extraña incorruptibilidad de su lengua. Primero, la lengua fue descubierta intacta cuando su tumba fue abierta por primera vez en 1263. Segundo, la lengua ha sido examinada varias veces a lo largo de los siglos y siempre se ha encontrado en el mismo estado. Tercero, algunos estudios
sugieren que no hay signos de embalsamamiento ni tratamiento químico en la lengua. Cuarto, la lengua ha sido objeto de numerosos estudios científicos, pero ninguno ha podido ofrecer una explicación definitiva. Quinto, la lengua se ha mantenido en un relicario de cristal, lo que ha permitido su observación continua. Sexto, la lengua es considerada un símbolo de la elocuencia y la devoción de San Antonio. Séptimo, la lengua incorrupta sigue siendo un objeto de veneración y un símbolo de fe para millones de personas en todo el mundo. Capítulo 5. Susurros del futuro. Profecías y revelaciones. A San Antonio de Padua también se le atribuyen numerosas profecías y revelaciones sobre el futuro. Se dice que predijo eventos importantes, como desastres naturales, conflictos bélicos y el destino de personajes históricos. Sus visiones, impregnadas de un halo de misterio y simbolismo, han sido interpretadas a lo largo de los siglos, tratando de descifrar su significado y su conexión con el devenir de la humanidad. ¿Fueron estas profecías producto de una intuición excepcional o de un contacto real con una dimensión espiritual que le permitía vislumbrar el futuro? Entre sus profecías más impactantes se encuentra la que habla sobre la corrupción en la Iglesia. San Antonio advirtió sobre líderes religiosos que se desviarían de su camino. Predijo que la avaricia y el poder corromperían a algunos miembros del clero. Sus visiones incluían imágenes de traición y decadencia moral. San Antonio también habló de la necesidad de una reforma espiritual. Sus advertencias fueron vistas como un llamado a la reflexión y al cambio. A lo largo de los siglos, estas profecías han resonado en momentos de crisis dentro de la Iglesia. ¿Podrían estas visiones ser una advertencia eterna para mantener la integridad y la fe? Conclusión. Un legado sumergido en el misterio. La vida y obra de San Antonio de Padua siguen siendo un enigma que desafía la lógica y la razón. Los milagros, la bilocación, la lengua incorrupta y las profecías que se le atribuyen continúan siendo objeto de debate y fascinación. Los misterios de San Antonio de Padua han desconcertado a creyentes y escépticos durante siglos, planteando preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Se trata de fenómenos sobrenaturales o de la interpretación subjetiva de la realidad? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjanos tu comentario. El niño Jesús, en brazos de San Antonio, es una imagen recurrente en la iconografía cristiana. Se dice que San Antonio tuvo una visión celestial en la que se le apareció el niño Jesús. Algunos creen que esta visión es un fenómeno inexplicable y milagroso. La imagen simboliza la pureza y la santidad de San Antonio. Esta representación ha inspirado a muchísimos artistas a lo largo de los siglos. Gaptu S. Esta visión no solo es un testimonio de la devoción de San Antonio, sino también una fuente de consuelo y esperanza para los fieles. En la iconografía, el niño Jesús en brazos de San Antonio refleja la unión entre lo divino y lo humano, un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. Esta imagen ha sido recreada en innumerables pinturas, esculturas y vidrieras, cada una capturando un fragmento de la fe y la devoción que San Antonio inspiró en la humanidad. Gaptu S. La visión del niño Jesús también simboliza la misión de San Antonio: llevar el mensaje de amor y paz a todos los rincones del mundo. En cada representación artística podemos ver no solo la figura de un santo, sino también la promesa de una esperanza eterna. Así, la imagen del niño Jesús en brazos de San Antonio sigue siendo un faro de luz y fe para millones de personas en todo el mundo. A San Antonio lo conocen muchos como el santo de los objetos perdidos. Se dice que si pierdes algo, solo tienes que rezarle a San Antonio y él te ayudará a encontrarlo. Esta creencia ha formado parte de la devoción popular durante siglos y ha dado lugar a innumerables historias de objetos perdidos y encontrados de forma milagrosa. Gaptu S. Pero, ¿se trata de un verdadero poder divino o simplemente una casualidad? Historias de personas que han encontrado objetos perdidos después de rezarle a San Antonio abundan por todo el mundo.
Desde llaves y joyas hasta documentos importantes, los devotos de San Antonio afirman que sus oraciones han sido escuchadas en momentos de desesperación. Gaptu S. Una de las historias más famosas es la de una chica joven que perdió su anillo de pedida. Después de buscar por todas partes sin éxito, decidió rezarle a San Antonio. Al día siguiente, lo encontró en un sitio que ya había registrado varias veces. Para ella, no fue una simple casualidad, sino una intervención divina. La pregunta sigue en el aire. ¿Es San Antonio un santo con el poder de encontrar lo perdido? ¿O es la fe de los devotos la que realmente hace que ocurran estos milagros? Los escépticos argumentan que la mente humana tiende a recordar las casualidades y a olvidar los fracasos. Sin embargo, para quienes han vivido estas experiencias, la respuesta es clara y está llena de fe. Gaptu S. La devoción a San Antonio y su fama como el santo de los objetos perdidos sigue siendo fuerte, y millones de personas siguen pidiendo su ayuda en momentos de necesidad. Ya sea poder divino o casualidad, la historia de San Antonio y los objetos perdidos es un testimonio de la fe y la esperanza del ser humano. Para muchos, San Antonio no es solo un santo, sino un amigo cercano que siempre está dispuesto a ayudar cuando más se le necesita. Esta creencia sigue viva, recordándonos que a veces la fe puede mover montañas, o al menos encontrar unas llaves perdidas. Al profundizar en la vida y milagros de San Antonio, encontramos numerosos relatos de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Estos testimonios abarcan siglos y provienen de personas de diferentes ámbitos, todas unidas por su fe inquebrantable en los poderes curativos del santo. Una de las historias más conmovedoras es la de un hombre al que le diagnosticaron una enfermedad terminal. Sin esperanza alguna de tratamientos médicos, se encomendó a San Antonio en oración. Milagrosamente, su salud comenzó a mejorar, dejando a los médicos desconcertados y sin una explicación científica. Para el hombre y su familia, no fue nada menos que una intervención divina. Otro poderoso testimonio proviene de una mujer que sufrió de dolor crónico durante años. Después de asistir a una misa dedicada a San Antonio y rezar con fervor, experimentó un alivio repentino y completo de su dolor. Los médicos no pudieron dar una explicación para su recuperación, lo que la llevó a atribuir su curación a los poderes milagrosos del santo. Estas historias, y muchas otras similares, desafían los límites de la ciencia y la medicina. Sugieren que hay fuerzas en acción más allá de nuestra comprensión, fuerzas que responden a la fe y la oración. Los escépticos pueden argumentar que estas curaciones son casualidad o el resultado del efecto placebo, pero para quienes las han experimentado, son pruebas innegables de la intercesión divina de San Antonio. El legado de los milagros de curación de San Antonio sigue inspirando y dando esperanza a innumerables personas en todo el mundo. Ya sea a través de la curación física o el consuelo emocional, quienes buscan su ayuda sienten su presencia. La pregunta sigue siendo, ¿son estos milagros un testimonio del poder de la fe o hay una mano divina en juego, guiando a los fieles hacia recuperaciones inexplicables? Mientras reflexionamos sobre este enigma, una cosa es segura. Las historias de curaciones milagrosas atribuidas a San Antonio sirven como un faro de esperanza, recordándonos que, frente a la adversidad, la fe puede ser una poderosa aliada. Ya sea a través de la intervención divina o la fuerza de la creencia, los milagros de San Antonio siguen inspirando y elevando el espíritu humano. Un fenómeno que ha intrigado tanto a creyentes como a escépticos es la misteriosa fragancia floral que emana de la tumba de San Antonio. Conocido como el olor de santidad, este dulce aroma ha sido reportado por innumerables visitantes a lo largo de los siglos. ¿Pero qué significa este enigmático aroma? Primero, vamos a profundizar en los relatos históricos. El primer registro de este aroma floral se remonta a poco después de la muerte de San Antonio en 1231. Quienes asistieron a su funeral afirmaron haber olido una fragancia celestial, aunque no había flores presentes. Segundo, numerosos peregrinos que visitan su tumba en Padua, Italia,
han contado que experimentan este mismo aroma dulce. El aroma se describe como una mezcla de rosas y lirios, a menudo sorprendiendo a la gente y llenándolos de una sensación de paz y elevación espiritual. Tercero, el fenómeno no es constante. Aparece de forma esporádica, lo que lo hace aún más misterioso. Algunos creen que es una señal de la presencia de San Antonio, una señal divina de que está escuchando las oraciones de quienes le piden ayuda. Cuarto, se han buscado explicaciones científicas, pero no son convincentes. Aunque algunos sugieren que el olor podría deberse a causas naturales, como las plantas de alrededor o el clima, estas teorías no explican del todo el aroma floral específico y único que tanta gente describe. Por último, la Iglesia ha reconocido el fenómeno como un signo de santidad, a menudo asociado con santos que han llevado vidas excepcionalmente devotas. El olor de santidad se considera un signo milagroso, un sutil pero profundo recordatorio de la mano divina en acción. Ya sea visto desde la fe o desde el escepticismo, la misteriosa fragancia floral en la tumba de San Antonio sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Es simplemente una casualidad o sirve como una señal divina del más allá, asegurando a los fieles la presencia celestial y la ayuda de San Antonio? La respuesta puede estar en el terreno de lo desconocido, pero el impacto de este fenómeno continúa inspirando y asombrando a todos los que lo experimentan. San Antonio de Padua es conocido no solo por su vida de virtud y milagros, sino también por sus misteriosas apariciones en distintos lugares del mundo. En esta escena, exploraremos 3 historias fascinantes que han dejado una huella imborrable en la fe de muchas personas. Primero, viajamos a Lisboa, Portugal, donde nació San Antonio. En 1655, se reportó una aparición en la iglesia de San Antonio de Lisboa. Un grupo de devotos estaba rezando cuando de repente, una figura luminosa apareció cerca del altar. Los presentes afirmaron que se trataba de San Antonio, quien les habló de la importancia de la fe y la caridad. Este evento fue considerado un milagro por la comunidad local, y desde entonces, la iglesia se ha convertido en un lugar de peregrinación. En segundo lugar, nos trasladamos a una pequeña aldea en Brasil en 1935. Durante una grave sequía que amenazaba con destruir las cosechas y dejar a la población sin alimento, los aldeanos se reunieron para rezarle a San Antonio. Según los relatos, una noche, una figura apareció en el cielo, irradiando una luz brillante. Los aldeanos identificaron la figura como San Antonio, y milagrosamente al día siguiente empezó a llover abundantemente, salvando las cosechas. Este evento se celebra anualmente en la aldea con una fiesta en honor a San Antonio. Por último, en 1982, en una remota parroquia en Filipinas, un grupo de niños afirmó haber visto a San Antonio mientras jugaban cerca de la iglesia. Según sus testimonios, la figura les habló y les pidió que transmitieran un mensaje de paz y reconciliación a sus familias y a la comunidad. Los adultos al principio se mostraron escépticos, pero la convicción y el cambio en el comportamiento de los niños hizo que muchos creyeran en la veracidad de la aparición. Desde entonces, la parroquia ha sido un lugar de encuentro para aquellos que buscan consuelo y guía espiritual. Estas historias de apariciones de San Antonio en distintos lugares del mundo no solo reflejan su santidad, sino también su constante presencia y cuidado por los fieles. Ya sea en momentos de crisis, necesidad o simplemente para guiar y consolar, San Antonio continúa siendo una figura de esperanza y fe para millones de personas en todo el mundo. San Antonio de Padua, un santo conocido por sus milagros y apariciones, también tenía la capacidad de predecir su propia muerte, un hecho que ha dejado perplejos a muchos y ha sido motivo de profunda reflexión espiritual. En los últimos meses de su vida, se dice que San Antonio empezó a compartir con sus más allegados la visión de su propia muerte. Según los relatos, describió con detalle el lugar y las circunstancias de su fallecimiento. En una ocasión, mientras se encontraba en Padua, les dijo a sus hermanos franciscanos que no debía temer a la muerte, pues ya había visto el rostro del Señor que vendría a buscarlo.
Un día, San Antonio se retiró a una pequeña ermita en el bosque de Arcella, cerca de Padua, para pasar tiempo en oración y contemplación. Allí, tuvo una visión celestial en la que se le reveló que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Relató haber visto una multitud de ángeles y santos que venían a acompañarle al reino de los cielos. Esta visión lo llenó de paz y aceptación. El 13 de junio de 1231, tal y como había predicho, San Antonio falleció en Arcella. Sus últimas palabras fueron una oración ferviente. Y aquellos que estuvieron presentes en sus últimos momentos afirmaron haber visto una luz celestial rodeando su cuerpo. El hecho de que San Antonio predijera su propia muerte y aceptara su destino con serenidad ha sido una fuente de inspiración para muchos. Su capacidad para prever su final y la paz con la que lo afrontó reflejan su profunda conexión espiritual y su confianza en la vida eterna. Esta visión de su propia muerte no solo fortalece su legado como un santo milagroso, sino que también ofrece un poderoso mensaje de esperanza y fe en la vida después de la muerte. Para sus devotos, San Antonio continúa siendo un faro de luz y un ejemplo de entrega total a la voluntad divina. San Antonio de Padua no solo es conocido por sus milagros y su capacidad para predecir su propio destino, sino también por las historias de protección divina que sus devotos han experimentado a lo largo de los siglos. Estas historias no solo refuerzan su legado como un santo milagroso, sino que también inspiran una profunda fe y devoción en quienes las escuchan. La primera historia es la de María, una madre soltera que se enfrentaba a una situación desesperada. Su hijo pequeño estaba gravemente enfermo, y los médicos ya no tenían esperanza. En su angustia, María rezó con fervor a San Antonio, pidiéndole su intercesión. Esa noche, tuvo un sueño en el que San Antonio le sonreía y le decía que tuviera fe. Al despertar, se encontró con que su hijo estaba completamente recuperado, sin ninguna explicación médica. Para María, este milagro fue una señal clara de la protección divina de San Antonio. La segunda historia cuenta la experiencia de Juan, un joven que había perdido su trabajo y se encontraba en una situación económica muy difícil. Desesperado, decidió ir a una iglesia dedicada a San Antonio para rezar y pedir ayuda. Mientras rezaba, sintió una paz inexplicable y una voz interior que le decía que todo iría bien. Al salir de la iglesia, encontró una oferta de trabajo en el parabrisas de su coche, lo que le permitió no solo salir de sus problemas económicos, sino también comenzar una nueva vida. Juan siempre atribuye este golpe de suerte a la intervención milagrosa de San Antonio. La tercera historia es la de Ana, una mujer que había perdido una joya de mucho valor sentimental, que había pertenecido a su familia durante generaciones. Después de buscarla sin descanso, sin ningún resultado, decidió rezar a San Antonio, conocido como el santo de las cosas perdidas. Poco después, mientras limpiaba su casa, encontró la joya en un sitio que ya había revisado varias veces. Para Ana, esto no fue una simple coincidencia, sino un acto de protección y ayuda divina. Estas historias de protección divina son solo algunas de las muchas que se han contado a lo largo de los años. Para los devotos de San Antonio, estos testimonios no solo fortalecen su fe, sino que también les recuerdan que siempre pueden contar con la ayuda y la intercesión de este santo milagroso en los momentos más difíciles de sus vidas. Las historias de María, Juan y Ana son un ejemplo de cómo la devoción y la fe en San Antonio pueden traer consuelo, esperanza y milagros en momentos de desesperación. Estas experiencias personales siguen inspirando a generaciones de creyentes, recordándoles que, a través de la fe, pueden encontrar la protección y el amor divino en sus vidas. A medida que nos adentramos en el legado de San Antonio de Padua, descubrimos otra faceta de su enigmática figura. Más allá de los milagros y la protección divina que experimentaron sus fieles, se esconden secretos en sus enseñanzas que continúan fascinando tanto a eruditos como a devotos. San Antonio no solo fue un obrador de milagros, sino también
Un maestro sabio cuyos sermones y escritos albergaban significados más profundos. Algunos creen que, entre sus enseñanzas, existen mensajes ocultos y profecías que aún no se han llegado a comprender del todo. Una de estas enseñanzas es su hincapié en la humildad y la sencillez, que, según algunas interpretaciones, sugiere un futuro en el que el materialismo y la vanidad desviarían a la humanidad. Otro aspecto intrigante es su uso de parábolas y alegorías. Se cree que estas historias, aunque aparentemente sencillas, guardan múltiples niveles de sabiduría sobre la condición humana y el designio divino. Por ejemplo, su famoso sermón a los peces no se considera simplemente un milagro, sino un mensaje cifrado sobre la interconexión de todos los seres vivos y la importancia del alimento espiritual. Además, las enseñanzas de San Antonio sobre la caridad y la compasión siguen vigentes hoy en día. Algunos investigadores plantean que su énfasis en ayudar a los pobres y marginados no era solo una llamada a la acción, sino una advertencia profética sobre las consecuencias sociales de ignorar estos valores. En los últimos años, se ha hablado del hallazgo de nuevos descubrimientos en manuscritos antiguos atribuidos a San Antonio. Se cree que estos textos, aunque aún en estudio, contienen más información sobre sus experiencias místicas y su comprensión de los misterios divinos. Para quienes buscan comprender la influencia de San Antonio en toda su magnitud, estas enseñanzas ocultas ofrecen una ventana a la mente de un santo que no solo fue un ejemplo de milagros divinos, sino también un pensador profundo y un guía espiritual. A medida que seguimos explorando su legado, recordamos que siempre hay algo más que aprender y descubrir sobre esta figura extraordinaria. La vida y las enseñanzas de San Antonio de Padua siguen siendo una fuente de inspiración y misterio, invitándonos a mirar más allá de lo superficial y buscar las verdades más profundas que se esconden en sus palabras.